Bueno, oramos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por los hermanos que se conectan. Gracias por este capítulo 13 del libro de Romanos que vamos a iniciar. Hoy, Señor, te pido para que seas tú dándonos entendimiento en esta profundización de estos versículos que vamos a hacer. Te pedimos, Señor, seas tú guiándonos y ayudándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, mientras esperamos también que los que faltan se conecten, vamos a continuar. ¿Me escuchan todos bien ahí? ¿Me escuchan bien? Hermano, Listo, Sebas. Listo. Entonces, hace 8 días terminamos el capítulo 12. Ahora vamos a iniciar con el capítulo 13 del libro de Romanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando. Siempre explico cuando veo a alguna persona nueva que la forma como tratamos este estudio es que vamos avanzando día versículo, ¿cierto? Vamos avanzando día 2, vamos avanzando algunas veces día 3, ¿cierto? De porciones, con el fin que podamos entre todos profundizar en el tema de Romanos. Terminamos como esa parte doctrinal fuerte donde estuvimos estudiando bastante sobre la justificación por medio de la fe. Ahora lo que es el capítulo 12 y el capítulo 13 es como colocando la fe en práctica, y Pablo lo que empieza a dar es diferentes consejos con respecto a cómo debe ser la vida piadosa del creyente. Dejamos claro que para el creyente o para la persona es imposible vivir una vida piadosa por su propia fuerza. Por tal motivo, esta forma de vivir solamente es por medio del obrar del Espíritu Santo en el creyente. Como creyentes tenemos que tener un estilo de vida en donde estemos examinándonos diariamente y donde estemos mortificando el pecado por medio del Espíritu Santo y donde estemos confesando el pecado. Lamentablemente, a lo largo de la historia, cuando este tipo de conducta se ha dejado de lado, es cuando ha venido tanta inmoralidad dentro de la iglesia. Hoy vemos movimientos aún dentro de la Reforma que se hablan como una especie de supergracia y donde casi ni se predica del pecado, ni se predica ni siquiera de mortificar el pecado, y por eso vemos ese declive que se está viendo en la actualidad. Y entonces toda esta parte que vemos acá es necesario que la analicemos y entendamos cómo es que un creyente debe vivir. Listo. Vamos a mirar el versículo 1 y 2, dice de la siguiente forma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Estos son dos versículos que pues se han discutido también bastante en la historia, y es de qué forma uno se debe someter a las autoridades, ¿sí? Hay que entender que en la providencia de Dios nadie está gobernando si no es porque Dios se lo permite. Sea un gobernante a nuestro parecer bueno, sea un gobernante a nuestro parecer no bueno, sea hasta un dictador, nadie llega a un estado de poder si no es porque Dios se lo permite. Sean personas que estén a favor del pueblo o sean personas que estén en contra del pueblo de Dios. Así que aún el creyente, a pesar de que hay ciertas personas que están en el poder, uno debe presentar respeto. No obstante, cuando hay cosas que estas autoridades van en contra de lo establecido por Dios, en muchas ocasiones, donde después de hacer una reflexión bíblica y tener un entendimiento claro de la palabra, en ocasiones el creyente se va a oponer a las autoridades, pero porque las autoridades van en contra de lo establecido por Dios. Sin embargo, siempre el creyente debe comportarse con respeto ante las autoridades establecidas, sean de mi agrado o no sean de mi agrado. No obstante, como les había dicho, no siempre vamos a estar de acuerdo con los ideales de aquellas personas que estén gobernando. Uno puede no estar de acuerdo con estos ideales, sin embargo, hay que tener cuidado con respecto a la parte de respetar, ¿cierto? Como por ejemplo dice el hermanito Gustavo Soto con respecto a John MacArthur. Igual ustedes saben que todo este tipo de decisiones puede generar algún tipo de polémica, aún dentro de la reforma, ¿cierto? Como se ha hablado, aún la posición que ha tomado John MacArthur, muchos están de acuerdo, otros no, aún dentro de pastores reformados hay muchos que lo apoyan, hay otros que no lo apoyan, ¿sí?
Hay que analizar mucho, mucho, mucho con el fin de uno determinar en qué momento uno se puede oponer, ¿cierto?, a una autoridad, porque de pronto está en contra de lo establecido por Dios. Pero por lo general no es algo común, no es la conducta constante del creyente. Realmente la conducta constante del creyente es de respeto hacia las autoridades, a pesar de que uno puede que no esté a favor de su ideología y uno solamente lo que presenta es una posición ideológica. No obstante, hay que respetar, ¿sí? Hay que respetar. El creyente no es llamado para hacer marchas en contra de derrocar a un gobierno, ¿sí? No obstante, sí podemos hacer marchas en contra de leyes, por ejemplo, que aprueben una ley que esté a favor del aborto, ¿cierto? Que aprueben una ley que esté a favor del matrimonio entre homosexuales, ¿cierto? Que esté a favor de la ideología de género, con tal de que el creyente pueda colocar también su posición con respecto a eso. Pero esos movimientos de quitar presidentes y hacer movilizaciones de la forma, el creyente no está llamado a eso. Por tanto, como les había dicho, este versículo 1 y 2 son para debatir bastante, ¿cierto? A lo largo de la historia se ha debatido bastante sobre estos versículos, pero hay que entender que si hay una autoridad que llegó a gobernar es porque Dios lo permitió, ¿sí? Y en muchas ocasiones también, si dentro de un país hay una persona perversa que gobierna, la iglesia también tiene que empezar a clamar a Dios y también a arrepentirse, ¿sí? Porque hay veces estas personas que suben como dictadores son un juicio para la nación. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a estos dos versículos. Si quiere hacer algún aporte adicional o vamos avanzando. El versículo 2 es muy claro. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten harán condenación para sí mismos. Quiere decir que el creyente tiene que ser reconocido por una persona respetuosa de las autoridades. Es el común creyente. Que en algunos momentos llegan situaciones fuertes, no es la constante, ¿cierto? Es donde debemos dejar claro. Daniel iba a escribir algo, que por ahí vi que estaba escribiendo. Calvino dice con respecto a esto, dice, la razón por la cual debemos sujetarnos a los magistrados obedece a que ellos son establecidos por ordenanza divina. Si la voluntad del Señor es gobernar el mundo así, cualquiera que menosprecie y rechace la potestad se esfuerza por trastornar el orden de Dios, resistiendo al mismo Dios, menospreciando la providencia de Dios, la providencia de quien es el autor del poder político y emprende, por tanto, la lucha contra él, ¿cierto? Por tal motivo, como les he dicho, el común, la constante del creyente es de respeto hacia las autoridades. Y muchas ocasiones, a pesar de que no estemos de acuerdo con ciertas ideologías, las cuales podemos presentar oposición, pero siempre debemos ser personas respetuosas, y más en un tiempo donde el irrespeto a las autoridades está por todos lados, ¿cierto? Es donde nosotros tenemos que tener presente esta parte. Listo. Los versículos 3 y 4 continúan hablando sobre esta parte, sobre cómo debe comportarse el creyente ante las autoridades. Probablemente algunos comentaristas dicen que Pablo escribió este consejo, ¿cierto? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque los creyentes en ciertos lugares donde estaban las iglesias creciendo, en ocasiones presentaban una oposición fuerte hacia las autoridades. Y entonces Pablo lo que le está diciendo, no, el creyente no debe ser reconocido por una persona rebelde que no se sujete a las autoridades. Antes, al contrario, el creyente debe ser reconocido como una persona que se sujeta, ¿cierto? Dentro de lo que está en el orden establecido, cuando se dé el caso, debe ser la constante. Entonces Pablo empieza a explicar por qué. Primero porque es Dios quien permitió que estuviera ahí. Y empieza a dar lo siguiente, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Pablo empieza a decir acá lo siguiente: una persona que está en autoridad llega hasta ese lugar con el fin para defender al pueblo en contra de todo aquel que quiere desordenar
o sacar de control un Estado, un gobierno. La persona está ahí para condenar, para estar y tener autoridad contra la persona mala. Recordemos lo siguiente, que por ejemplo cuando Noé bajó del arca, fue claro que a Noé se le dijo que toda persona que matara a alguien debería ser también condenada, pero nunca la autoridad está, mejor dicho, digamos de alguna forma, yo nunca tengo una autoridad propia de quitarle la vida a alguien o de encarcelar a alguien. Tiene que ser del establecimiento de un gobierno. Los gobiernos adquieren una autoridad después de que una persona es juzgada correctamente de encarcelar a personas. ¿Sí? En muchas ocasiones, en ciertos gobiernos del mundo, ¿cierto? Le quitan la vida a las personas por lo perversa que son. Pero los gobiernos en sí sí tienen esa autoridad porque los gobiernos tienen que establecer la ley divina, ¿cierto? Una persona que roba debe ser encarcelada, una persona que mata debe ser encarcelada, una persona que quita el orden establecido de los gobiernos, de las sociedades que se levantan, debe tener, ¿cierto? Hay una persona, autoridad, hay un gobierno establecido que juzga a esa persona después de cumplir cierto protocolo con el fin de que esa persona pueda ser encarcelada y en otros casos, en otros países, llegar hasta quitarle la vida a la persona. Eso también es un debate histórico con respecto a lo siguiente. La pregunta es, cuando una persona mata a alguien, ¿esa persona debe ser encarcelada o debe también tener una pena de muerte? Recordemos que esa discusión es histórica, es una discusión también de los gobiernos. Cuando hay una persona que ha matado a tanta gente, ¿qué se hace con esa persona? ¿Cierto? Hay posiciones dentro de cristianos que han estado en la política que dice que la Biblia aprueba la pena de muerte cuando son personas tan depravadas y malvadas. Hay otros que dicen que no, ¿cierto? Son discusiones históricas, pero sí hay que entender que las personas que llegan a adquirir poder, que llegan a establecer al frente de un gobierno dentro de una sociedad, esas personas, es claro que dice aquí que Dios es el que le ha dado esa autoridad. ¿Con qué fin? Para defender a las personas del malvado. Es más, Pablo dice, esa persona que está ahí es un servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme, porque el que hace lo malo debe temer a las autoridades. Y cuando un justo gobierna, los malvados deben temer, ¿cierto? Porque miren muy claro, y deja aquí Pablo claro, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Quiere decir que Pablo también está reconociendo que hay una persona que tiene autoridad, que Dios le ha dado su autoridad para vengar el mal que una persona realice, porque es una autoridad que se le ha delegado en una sociedad. Por tal motivo, esa persona tiene la autoridad para juzgar a una persona, para meterla a la cárcel, ¿cierto? Para ser juzgada, porque él ha estado puesto ahí por Dios. Entonces entendamos esto, porque Pablo habló esta parte de cómo el creyente debe comportarse ante las autoridades y también el creyente debe entender que las personas que tienen autoridad es porque Dios las ha puesto ahí, me guste o no me guste, pero la persona que está ahí siempre tiene que ser un obrador de bien y tiene que juzgar el mal. Si esa persona que está al frente de una sociedad, de un gobierno, se deprava y en lugar de defender al bueno, defiende al malo y al bueno lo hace pasar como malo, esa persona va a ser juzgada por Dios. Pero hay que entenderlo que las personas que están en autoridad es porque tienen que ser personas que defiendan del mal a la sociedad. Preguntas, aportes. Yo por ahí vi que alguien iba a hablar. Alguien que quiera decir algo adicional de este tema que estamos hablando. Hay que entender algo aquí claro, hermanos. Mire, a lo largo de la historia, el cristianismo también ha influenciado los temas políticos. Hay una posición histórica que la iglesia debe tener, y es la posición que yo comparto, y es la siguiente. La iglesia y el Estado no deben estar juntos. Escuchen esto. La iglesia y el Estado no deben estar juntos porque la iglesia se deprava. No obstante, la religión nunca debe apartarse de la política. Escuchen esto claro. La iglesia y el Estado nunca deben estar juntos, pero la religión nunca debe apartarse de la política. Florencia, iba a decir algo. Sí, estaba pensando justo en el comentario de Hendrix en que él habla de que es importante mantener
el buen orden social por causa del Evangelio, para que el Evangelio también pueda avanzar, porque hay que tener en cuenta que en ese momento habían muchos grupos que eran antirromanos, digamos, y que ocasionaban disturbios y hacían eh, como manifestaciones violentas, ¿no? Entonces, obviamente que ocasionaban ese desorden y por eso dice, no en vano lleva la espada, porque en verdad el que estaba ahí, el gobernante, digamos, no era como que hoy en día tenemos tan clasificado que es el policía el que lleva el arma y no cualquier otra persona, sino que en ese momento también estaban ese tipo de personas, pero también las personas que estaban en autoridad por algo llevaban esas armas. Y, y también yo me puse a pensar un ejemplo, pero de historia, ¿no? Que eso podríamos pensarlo, pero desde el punto de vista de los creyentes también, ¿no? Porque a veces uno se pone a pensar en esas manifestaciones violentas que hay muchas en varios países, pero también, también por ejemplo, yo me puse a pensar en el caso, por ejemplo, de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, yo estaba mirando un discurso de un hombre que era un espía de la Unión Soviética y él hablaba que él, por ejemplo, había desestabilizado con diferentes grupitos o células, ¿no? Digamos, al pensamiento, digamos, de muchas personas que vivían en Norteamérica, infiltrándoles y poniéndoles ideas contrarias a la mentalidad histórica que tienen los norteamericanos, que nosotros sabemos que muchas de las ideas norteamericanas están basadas en la Biblia, ¿no? Pero, aunque hay otras que no, obviamente, como toda cultura. Pero, por ejemplo, en el caso de la educación, una de las ideas que mencionaban era crear planes de estudio, digamos, para influenciar a toda una generación para que a la larga, digamos, se volvieran, no sé, digamos, pro Unión Soviética, ¿no? Pro comunista, o decirlo de esa manera. Yo no digo que sea algo como digamos, que una idea esté bien o que una idea esté mal, sino que cómo lo ocasionaron, sino que no fue de una manera violenta, sino que fue de una manera como silenciosa, cambiando una idea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, el aborto, fueron ideas que se fueron infiltrando, digamos, ¿no? Pero de a poco, cambiando un Listo. concepto por otro. Hay que ver Listo. cómo lo hacemos los cristianos para ver con ese tipo de cosas, ¿no? También cuando se infiltra así tan sutilmente una idea. Listo. Y ya voy a hablar sobre eso, claro que sí, Florencia, eso es muy cierto. Respondo hay varias preguntas, listo, para ahorita también hablar un poquitico. Pues el tema de hoy da mucho para eso, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dice Michael, ¿un cristiano puede aspirar a cargos de gobierno? Sí. Lo que no deberían de aspirar son los pastores. Y lamentablemente lo que sucede en Latinoamérica es que los que están en los puestos de que se lanzan a la política son pastores, ¿cierto? Que un creyente que está dentro de una iglesia, que se preparó y está en la política, bien, excelente. Pero que un pastor se lance a la política, eso es lo que vemos en Latinoamérica. Los que están en estos puestos son los pastores. Los pastores no deberían de pervertir su ministerio de esa forma. Hay personas que se preparan para eso y que la iglesia los pueda apoyar. Eso sí, que el pastor se guarde de hacer proselitismo político desde un púlpito. Obviamente el creyente hay que enseñarle también que es necesario también que escoja de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, pero nunca promocione candidatos en público, ¿cierto? Mira, por ejemplo, lo que decía algo Florencia es muy cierto, así como nosotros nos oponemos en la parte religiosa al evangelio de la prosperidad, también nosotros tenemos que estar mirando todo un sistema que se está construyendo, por ejemplo, la aprobación del aborto a través de leyes, o también nosotros analizando, también nos oponemos al movimiento de la palabra de fe, ¿cierto? Este falso movimiento, pero también estos movimientos de ideología de género, ¿cierto? Es un sistema que Satanás está construyendo tanto religioso como político y cultural. Y los cristianos tenemos que estar preparados para denunciar, porque cuando conocemos la verdad, también tenemos que denunciar todo este sistema que se está preparando y que muchos de ellos están encubiertos en ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que dice, por ejemplo, Daniela, que muchos de los pastores que se lanzan son carismáticos, sí, porque esa está bien y a muchos les gusta eso, hasta hermanos, hasta pastores reformados también. Yo por ahí conozco varios. Entonces, yo soy de los que digo que un pastor no se debería de lanzar, ¿cierto? Que hay hermanos que se preparan para eso, hágale. Y que si son buenos, si se apoyan, listo,
también convoquen ahí los hermanos, pero nunca hacer un proselitismo desde el púlpito, eso es muy feo. Sin embargo, las personas cuando vayan a votar, eso sí, todo creyente debe votar. Hay creyentes que dicen, no, es que yo voto en blanco. No, hermano, yo creo que nosotros como creyentes no estamos llamados a votar en blanco. Vote, pero vote, ¿cierto? Bueno, hay muchos que dirán, sí, yo voto en blanco, pero hay que elegir, ¿cierto? En algún momento, y las personas que se eligen ahí, es necesario que estén ahí, ¿cierto? Pero igual esto es un tema muy candente, ¿cierto? Es un tema fuerte, candente, entonces ahí vamos avanzando y lo vamos hablando poco a poco y al final tratamos de sacar estas conclusiones, ¿sí? Dice Hendrickson, en estos versículos, Pablo rebate aquella actitud puramente negativa para con las autoridades civiles, como si siempre estuviesen tratando de hacer lo malo, y como si uno siempre debiera tener temor de ellas. Es cierto, los magistrados castigan, pero bajo circunstancias normales los que reciben el castigo solo pueden culparse a sí mismos de lo que les sucede. Los gobernantes, dice Pablo, no son un terror para la buena conducta, sino para la mala. Se nota que al decir esto, él está personificando a estas dos clases de conducta. Él quiere decir, por supuesto, que los gobernantes no son un terror para los que conducen correctamente, sino para los que se conducen mal. El creyente debe ser una persona que se comporte bien. Que si de pronto hay persecución por causa del evangelio, listo, eso hace parte. Pero que un creyente sea perseguido por otra cosa diferente a lo que no sea el evangelio, ahí sí está mal. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que hay muchas personas que se persiguen, cristianos, que están dentro de la política, que no se persiguen por el evangelio, sino que se persiguen por corrupción. Ahí sí está muy mal. La conducta del creyente es que debe ser una persona que vaya de acuerdo a la verdad, que es una persona que se comporte correctamente porque vive de acuerdo a la palabra. Que si hay persecución por causa del evangelio, por nuestras ideas, de acuerdo a la palabra, bien, pero si es por otra cosa, ahí, hermano, da hasta pena decir que una persona es creyente. Porque es que eso es lo que pasa. Recordemos que una de las cosas más fuertes que sucede en Latinoamérica es la corrupción. Tenemos una cultura de altamente corrupta, ¿sí? Y los creyentes no se escapan de eso. Hay mucha trampa, hay mucha mentira, hay mucho engaño. Y el creyente también es una persona en donde le clamemos a Dios para que el engaño, para que la mentira, para que todo eso deshonesto no haga parte de nuestras vidas. Porque eso es lo que más se debe tratar. Dice Gustavo, como creyentes pienso que debemos levantar es el nombre de Cristo y no el de los hombres en cuanto a hacer política. Sí, pero hay hermanos que se preparan para eso, ¿cierto? Hay hermanos que yo conozco gente creyente seria, que son personas abogadas, ¿cierto? Personas que se prepararon para eso y siempre han estado en la parte de la política y es su trabajo, pero son hermanos. O sea, si ellos son creyentes y se dedican a eso, que sean honestos y trabajen fuertemente porque eso es un trabajo. Lo que me preocupa es que sean pastores. Ahí con eso sí no estoy de acuerdo. Pastores que lanzan a la política, eso ahí no hay nada bueno, hermanos. Eso ahí no hay nada, tarde o temprano que no llegan a tener cosas buenas. Por ejemplo, no sé, en otros países, yo sé que en la mayoría de los países de Latinoamérica hay partidos cristianos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, la mayoría de los candidatos que están en el Senado que son cristianos son pastores, que dejaron su congregación porque son mega congregaciones y están en el Senado, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa eso porque eso no termina bien, eso no termina bien. 5 y 6, dice así, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, Pablo está diciendo, es necesario que le estemos sujetos. No porque como por una razón de temor, como decirle, no es que voy a ser juzgado, me van a condenar si no me comporto bien, sino por causa de conciencia, porque estamos sirviendo a la sociedad y porque el creyente debe actuar así. Nosotros tenemos que tener una conciencia limpia ante Dios y ante los demás. Quiere decir que el creyente debe tener una conciencia entendiendo que él vive de acuerdo a la verdad y el creyente debe ser un ciudadano ejemplar. La iglesia, esto es por ejemplo, recordemos que el cristianismo, ¿cierto? Pasado, entendían que la iglesia era ciudadanos ejemplares, ciudadanos para una sociedad ejemplar. Entonces, las iglesias deben encargarse también de eso, formar a través de la palabra para que las personas que estén no sean cristianos de mentiritas, sino cristianos de verdad,
y que con su ejemplo influencie en la sociedad. Entonces es claro que el creyente debe vivir como un verdadero creyente. Dice, también pues por esto pagáis también los tributos. ¿Quiere decir que el tributo es contrario a la Biblia? No. Que un gobierno cobre tributo es algo normal. Que de pronto se pasen en cobrar tributos ya es otra cosa. Pero es normal que los gobiernos cobren tributos. La palabra lo aprueba. Pablo está diciendo, ellos cobran tributo porque es parte de su trabajo. Y todos los gobiernos tienen esa carga tributaria en la cual nosotros pagamos diariamente, ¿cierto? En los productos, en todo lado. Porque es algo que los gobiernos hacen para mantener un Estado, para mantener todos sus empleados, para mantener el gobierno estable. Y es algo normal porque es que recordemos que la palabra aprueba los gobiernos y los estados y la formación de estados y gobiernos. Es algo natural de la sociedad, es algo que Dios permite, que se formen estados, que estén personas con autoridad, que deben gobernar en verdad, que deben de gobernar de acuerdo a la ley establecida por Dios, porque si no va a ser Dios el que los va a juzgar. Y los tributos se deben cobrar, eso sí, los estados tienen que tener una estabilidad en la forma de cobrar tributos, pero es normal. Pablo dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, o sea, a siempre ir en pro de la estabilidad, en pro de la verdad. Que haya corrupción y que se roben los dineros, eso ya es otra cosa. Y es Dios juzgando. Preguntas, aportes, alguien que quiera decir algo adicional. Dice Sebastián, todo esto declara la soberanía de Dios en todo, aún en el gobierno, y debemos entender como creyentes que Dios es soberano aún sobre los más altos gobiernos, ¿sí? Mire, hay que entenderlo de esta forma. Cuando nosotros hemos hablado de la providencia divina, el tema de la providencia divina también aplica en estos casos, ¿cierto? Recordemos que hablamos de lo siguiente, que, por ejemplo, cuando hablamos del caso de la crucifixión de nuestro Señor Jesús fue crucificado, pero eso ya se había profetizado años, ¿cierto? Años y años atrás. No obstante, los judíos, los romanos, ¿cierto? Hablando de todos los gentiles, tomando sus propias decisiones, cumplieron lo que Dios ya había decretado. Lo mismo nosotros, una nación, en un día que van a las elecciones, todos nosotros vamos con nuestro voto personal, nuestras decisiones personales por quién vamos a votar, nosotros tomando partido de esas decisiones personales, el resultado final es algo que Dios ya había decretado sobre esa nación. Por tal motivo, yo soy de los que creo que cuando hay un dictador sobre una nación, es un juicio de Dios sobre esa nación también. Las naciones reciben lo que quieren. Y Dios nos guarde de muchas cosas, porque siempre clamamos es para que las personas que estén al frente sean personas que vayan de acuerdo a la verdad y que protejan al pueblo de Dios, que estén a favor de la iglesia y que estén en contra de todo lo que está en la palabra. Hay mucha gente que dice, no, nosotros lo que necesitamos ahora es gobernantes que estén en contra de la corrupción, pero qué falacia tan errada. ¿Cómo cree que la corrupción se va a quitar cuando se han destruido los principios bíblicos? No creamos y no seamos ingenuos que una persona va a querer o va a ser capaz de quitar la corrupción de un país, destruyendo también a la vez los principios establecidos morales de Dios. Va a ser peor. Yo conozco muchos creyentes, hermanos, que dicen, no, a mí no me interesa ni el aborto, ni nada, a mí me interesa la corrupción, la plata. Yo le digo, hermano, y esa persona que está ahí al frente va en contra de todo lo de la Biblia. Eso no va a formar nada ni va a establecer nada, va a ser peor. Y van a caminar al país en una línea de que va a ser peor, porque es que hay gente que dice, no, pero es que a mí lo que me interesa es la corrupción. No va a existir corrupción si no hay establecimiento de los principios bíblicos. Florencia. Sí, yo estaba pensando, digo, a veces No va a existir justicia, no va a existir corrupción. No va a existir justicia si se quita de lado los principios bíblicos. Florencia. puede ser a veces, ¿no? Que sea un caso de que sea un juicio de Dios sobre una nación. Pero a veces, no sé si es tan así, o sea, me parece a mí, ¿no? Pregunto también, ¿no? Porque, digo,
Hay casos que, por ejemplo, no hablo en casos de historia de acá de mi país, ¿no? Y sé que en Argentina pasó de manera similar, en Brasil también y en Paraguay también pasó de la misma forma. Y más o menos fue en la década del 70 que había un conflicto internacional y lamentablemente padecimos todos dictadura. O sea, o sea, un poco tenía que ver con las situaciones internas de nuestros países, pero otro poco fue por causa de codicia de otras personas que se manejaron de esa forma. No sé si tiene que ver con un juicio sobre una nación, porque nosotros somos un paisito re chiquitito, pero somos diferentes al Brasil, somos diferentes digo, Argentina es diferente a Brasil, Argentina es diferente a Paraguay, Paraguay es diferente con Uruguay, no sé, como que somos la... No sé si tiene que ver con un juicio sobre una nación o a veces son malas personas que hacen eso. Y lamentablemente nosotros hasta ahora tenemos las consecuencias porque todavía seguimos recordando lo que le pasó a muchas personas durante esa época. Y todos los años recordamos eso. Y las generaciones futuras se alimentan de eso y los políticos se alimentan de eso y hasta ahora hacen política con eso. Entonces digo, sí. Lo que pasa es que, mire, cuando se levanta una persona que va en contra de los principios morales y en contra del pueblo de Dios, ahí hay algo que hay que pensar y la iglesia también tiene que clamar y arrepentirse ante Dios. ¿Sí? Hay veces todo esto que sucede, no, las cosas no suceden por casualidad. Cuando las cosas empiezan a desequilibrar de esa forma y empiezan a tener oposición en contra del pueblo y todo esto se empieza a establecer, el pueblo debe clamar y rogar, ¿cierto? Porque es que la iglesia debe ser influencia para una nación, para una ciudad, para un pueblo. Y debe siempre denunciar la mentira. Al final de estos versículos vamos a hablar sobre el tema que me está preguntando Michael. ¿Cierto? Eso es un tema muy polémico, porque en Latinoamérica hay mucho cristiano de izquierda. Entonces al final hablamos sobre eso. ¿Sí? ¿Cierto? Hablamos sobre eso porque pues, es algo, y recordemos que la izquierda latinoamericana es una nueva izquierda, es una izquierda diferente, no es una izquierda como la de Rusia o la de China, ¿cierto? Que son izquierdas que no permitían todos estos movimientos progresistas. La izquierda latinoamericana nueva es una izquierda que permite todos estos movimientos progresistas que van en contra de la palabra, pero al final hablamos. Dice, ha escrito la palabra ira, indicando la venganza que los magistrados pudieran llevar a cabo por causa del desprecio hacia su autoridad y dignidad, como si dijese, es menester doblar el cuello ante ellos, no únicamente porque no se les puede resistir sin peligro del castigo, puesto que son más poderosos y están armados, pues muchos soportan las injurias y ultrajes porque no pueden oponerse a ellos, sino porque es preciso aceptar voluntariamente esta sujeción ante la cual la conciencia está obligada por la palabra de Dios, porque el creyente debe ser una persona que se sujete a las autoridades, que respete a la policía, que respete a los militares, que respete a los gobernantes, a pesar que no esté de acuerdo con sus ideologías. De modo que aun cuando el magistrado no tuviese armas y aún sin peligro algunos se le pudiera molestar y despreciar, no podríamos hacerlo porque el castigo está cerca y delante de nosotros, porque no es de competencia de un particular quitar el poder a aquel a quien el Señor constituyó en autoridad sobre él, y es porque Dios le ha dado autoridad, y esta persona con autoridad puede encarcelar, puede hacer cualquier cosa que oprima a una persona. Yo conozco muchos casos sobre personas en ciertas ciudades, aún en Colombia, que se han levantado casi para perseguir y para mandar mejor dicho, a tumbar iglesias enteras. Entonces hay personas que se levantan con poder, que con su influencia casi que quieren ir en contra de la iglesia. Y es algo normal. Hay personas que las iglesias, hay ciertas personas que llegan con autoridad que no ven a las iglesias esenciales y por tal motivo no les importa nada y casi que les colocan piedra de tropiezo para que las iglesias no funcionen normalmente. Entonces hay que tener cuidado, pero igual hay que respetarlo, ¿cierto? Así sea un candidato de izquierda, hay que ser respetuoso con las personas. ¿Sí? Recordemos que los candidatos de izquierda están colocando muy famosos últimamente en Latinoamérica y si Dios permite que lleguen al poder, no estamos de acuerdo con su ideología, pero hay que respetarlos, ¿cierto? Respetarlos en lo que respecta a eso, porque mire, lo peor que puede pasar con una iglesia es que una iglesia, en lugar de predicar el evangelio, se atribuya causas sociales. Recordemos que a lo largo de la historia ha pasado eso y las iglesias se empiezan a pervertir cuando dejan de predicar el evangelio y se atribuyen banderas sociales. Y todo es banderas sociales y toda la iglesia se enfoca a eso, a causas sociales. Mire lo que pasó con Martin Luther King. Martin Luther King es conocido también, pues porque pues, el movimiento que él llevó,
pero usted escucha las predicaciones de él siendo un pastor bautista, él tomó sobre sí una bandera de lucha social y realmente el evangelio no se predicaba por ningún lado, ¿cierto? Lo que se enfocaba era en una lucha social. Y lamentablemente cuando hay iglesias y cuando ha pasado a lo largo de la historia que iglesias se empiezan a atribuir banderas sociales y se dedican solamente a eso, dejan de lado el evangelio de Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice Daniela, en caso de Saúl, que fue escogido por el pueblo y no por Dios, no puede pasar eso actualmente que escoge el pueblo, pero no sea Dios. No es que Saúl, digamos de alguna forma, Saúl también fue del propósito de Dios, ¿sí? Fue Dios el que permitió que Saúl llegara, ¿cierto? Dios permitió también que Saúl gobernara. De hecho, Samuel ungió a Saúl porque era algo que Dios había permitido. La cosa es que Saúl se empezó como a tergiversar. Sí, pero Saúl fue un ungido. De hecho, David lo reconoció. David reconoció que Saúl era el escogido, el ungido de Dios. Recordemos que nada sucede y ningún gobernante llega a tener autoridad si no es porque Dios lo permita. No, Saúl fue una persona que Dios estableció y Dios le permitió que llegara hasta allá. De hecho, fue Dios mismo el que direccionó a Samuel para que lo ungiera, solamente que fue una persona que oprimió bastante, ¿cierto? Y se fue en contra y no estuvo de acuerdo con muchos mandatos de Dios, casi que desobedeció a Dios constantemente. Por tal motivo, Dios le quitó su mandato. Y todo lo que puede suceder en algún momento, estos hombres que van en contra de Dios, en algún momento Dios los juzga. Dios se los lleva a este planeta Tierra. Sabemos que en el mundo hay dictaduras muy largas, como la de Corea del Norte. Estas dictaduras llevan años, ¿cierto? Ya llevan 3 generaciones. Hay que clamar. Sabemos que en este momento uno de los lugares más peligrosos para predicar el evangelio es Corea del Norte. Y hay que clamar. Hay misioneros en este momento en Corea del Norte, pero el lugar más peligroso para predicar el evangelio en este momento en el planeta de Tierra es Corea del Norte. ¿Y cuánto ya esa dictadura hay? Por muchos años. Hay que clamar y en algún momento Dios permitirá que esto cambie. Listo, 7 y 8 dice así. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Quiere decir que un creyente puede ser un evasor de impuestos. No. De hecho, la conducta del creyente es que debe ser una persona que pague los impuestos. No puede ser un creyente, un evasor de impuestos. Mire, les comento eso porque hay veces los creyentes también caemos mucho en esto. Mire. Una vez un hermano de la congregación me comentó, después yo prediqué este capítulo hace mucho, como el año pasado, a la congregación, y él mismo me dijo, Carlos, mi patrón es creyente y mi patrón mantiene evadiendo y haciendo un montón de chanchullos para evadir impuestos. Entonces, mire, desde ahí donde nacemos, y aún nosotros como cristianos también hacemos nuestras cosas malas para evadir impuestos, para hacer cosas. Entonces, ¿qué esperamos de las personas que no son creyentes? Si aún los cristianos también son evasores de impuestos y hacen trampa y hacen cosas para enredar al gobierno para no pagar los impuestos. El creyente es una persona que pague sus impuestos correctamente. Debe ser un ciudadano ejemplar. ¿Sí? Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No sé si ustedes conocen un caso de un pastor en Cartagena que recibía mensualmente un montón de personas y no más pagada de salud y de pensión como de un salario básico. Imagínate, aún hasta los pastores hacen esas evasiones y esas trampas. Entonces dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces mire que todo esto que Pablo está hablando es colocar la fe en práctica. El cristiano debe ser una persona que pague sus impuestos, que no le debe a nadie, que en muchas ocasiones podemos pasar crisis económica, ¿cierto? Y quedamos con deudas, hay que clamar a Dios para que Dios nos ayude a pagar estas deudas, ¿sí? Al que honra, honra, debemos ser personas honorables, que reconozcamos las personas que honran. Tratemos en lo posible y clamar a Dios que no le debamos a nadie nada. Sabemos que en muchas ocasiones tenemos muchas deudas. Hay que clamar a Dios para que nos ayude a pagar las deudas. Y ante todo, amándonos los unos a los otros, porque así es que se cumple la ley. Recordemos que nuestro Señor Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces la forma como nosotros nos comportemos en sociedad también es una manifestación de mi santificación. Como yo me comporte en mi trabajo, como yo me comporte ante la sociedad, también hace parte de mi santificación. Yo cumplo las leyes que tiene el gobierno, yo cumplo las leyes que está en la sociedad que va de acuerdo con la palabra o las quebranto, ¿cierto? Hasta cosas más pequeñitas, hasta conduciendo. Uno conduciendo como cristiano, ahí ve hasta quebranta un montón de reglas, hasta conduciendo, ¿cierto? Hasta cosas así pequeñas también. ¿Alguien tiene algo que decir? Gustavo. Carlos, buenas noches y para todos. Carlos, mire, pensando en esto que dice de no debáis a nadie nada, se me viene a la mente algo muy importante con respecto a todo este movimiento de siembra y coseche, pacte, bueno, tantísimas cosas. Que lo que está buscando cubrir en eso es yo no sé si a llamarlo abiertamente pecado, una condición definitivamente equivocada en el corazón del hombre, y es que aún hay cristianos que tienen tendencia a endeudarse porque sí. Entonces lo que hace la famosa idea de sembrar y cosechar o pactar que yo recibo, inclusive por milagros para que cubran mis deudas, ¿cierto? Lo que yo estoy buscando es un milagro, Dios que haga alguna cosa para que pueda cubrir mi deuda, es simplemente cubrir una condición que tengo que transformar o que Dios tiene que transformar en mi corazón, ¿cierto? Una tendencia a ser irresponsable y a no tener ni siquiera temor de Dios en el manejo de las finanzas, porque gran responsabilidad de nosotros como cristianos en eso, ni siquiera es la crisis económica, ni siquiera es no sé qué situación, sino que como cristianos no hemos mudado en esa irresponsables en el manejo del dinero. Sí, hay que entender también eso, hay que clamar a Dios también por el manejo de las finanzas, ¿sí? Ahora sí, hay que entenderlo. Yo no estoy en contra de los créditos, pero hay que ser responsables con pagarlos, porque hay cosas, por ejemplo, adquirir una casa, muchas cosas. El problema es cuando viven una vida de endeudamiento constante, ahí sí hay un problema, ¿cierto? Yo sé que hay pastores que están en contra de los créditos, conozco varios, por ejemplo, Chuy Olivares. Él no está de acuerdo con los créditos y él dice de ahorrar y ahorrar, pero en ocasiones que no le permites. Pero hay que ser sabio con eso y tener como una buena responsabilidad en cuanto a esto de pagar, ¿cierto? Pero sí lo que dice Gustavo es muy cierto. Hay personas que viven endeudados y se endeudan para conseguir cualquier cosa porque se dejan llevar por ese materialismo. Hay cosas que no necesitan y se endeudan para conseguirlas. Ahí sí está mal. Todo esto también hace parte de la vida cristiana. Yo les comenté que algo que hacían los puritanos era la casuística. ¿Qué dice la palabra en un montón de casos, diferentes casos? ¿Qué dice la palabra de cómo es el creyente con respecto a un montón de casos? Y estos casos también es la parte económica, cómo el creyente maneja su parte económica. ¿Qué tan sabio es? También hace parte de una vida cristiana. Porque la parte económica, hermano, afecta también muchas cosas de mi vida diaria, de mi genio, de mi personalidad. Y juega un papel importante también. Y es muy cierto. Marian Peña dice, en el libro de Samuel, Dios es claro en establecer que habría un sometimiento del pueblo ante el rey. Pienso que desde ahí hay un juicio para la humanidad, desde que rechazamos al rey de reyes. Sí, aunque hay que reconocer, Marian, que también en Deuteronomio también se le había dicho al pueblo que igual el pueblo tendría un rey. Solamente que cuál es la diferencia del rey que tendría los judíos y el rey de las naciones, que el rey de las naciones creaba leyes según sus propias percepciones. El rey del pueblo judío debía ser un rey que respetara y estuviera rindiendo cuentas ante Dios. Pero ya se había establecido desde el Pentateuco que el pueblo judío también tendría reyes, pero no sería un rey como las naciones, sino un rey que viviría para las leyes de Dios, no para crear sus propias leyes, sino para respetar las leyes divinas. ¿Sí? Dice, pagad todo lo que debéis. Bueno, esto ya lo habíamos leído, avancemos. Dice, lo que Pablo quiere decir, déjame un momentico. Dice, lo que Pablo quiere decir es probablemente algo así. No es suficiente que os limitéis a pagar vuestros impuestos. Decirle a los funcionarios, aquí está el dinero y ahora fuera de aquí, no servirá. Vosotros debéis respetar a estas personas a causa de su investidura y honrarlos por su fiel devoción a su tarea. Recordad, ellos son ministros de Dios y que por medio de lo que se hace con este dinero, no solo la gente en general, inclusive vosotros mismos se beneficia, sino que también beneficia la causa del evangelio. Entonces, los impuestos es algo que también está en la palabra.
Es algo que está establecido desde que empezaban a establecerse las sociedades y los gobiernos. Un gobierno se fundamenta por los impuestos que se pagan. No obstante, hay que orar para que los impuestos sean benévolos, porque hay países donde la carga de impuestos es fuerte, ¿cierto? Y hay otros donde empiezan a bajarla. Punto 9 y 10 dice, versículo 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que todo esto de no adulterar, no matar, también hace parte del amor. Nosotros no sabemos amar, solamente amamos conociendo a Dios. Y para vivir en sociedad también hay que aprender a amar, no codiciar lo que el otro tiene, ¿cierto? No hurtar, no decir falso testimonio, es porque también apreciamos a la persona, ¿sí? El versículo 2 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios, a amar a los hermanos, ¿cierto? En eso también es evidente nuestra santificación. La santificación no es como yo aparento piedad en una iglesia, eso es hipocresía. La santificación, usted sabe cómo usted es una persona santa, mire cómo es cada uno de nosotros, cómo tratamos principalmente a nuestra esposa y a las personas más cercanas. Y segundo, ¿quién soy yo en mi trabajo, en la sociedad? Ahí es claro mi santificación. Dice Calvino, pero ¿qué mal puede haber en decir que él no lo ha mencionado para no oscurecer el argumento que desea presentar? Yo no me atrevo a asegurar que sea por esa causa, más lo que sí veo es que nada en cuanto él nos dice aquí sea innecesario. Dice en otros términos, si Dios en todos sus mandamientos no se propone otra cosa que conducirnos a la caridad, nuestro deber es ser caritativos. El lector que no sea demasiado terco comprenderá fácilmente que San Pablo ha querido probar por cosas parecidas que el fin de toda la ley tiende a que mantengamos entre nosotros una mutua caridad, cumpliendo lo que él nos ha dicho, ¿cierto? Amar a los demás como Cristo nos amaba. Hay que aprender a vivir en sociedad y ser buenos ciudadanos. Hablando pues de este tema que da hoy se dio este tema para hablarlo así. Vamos a mirar estos últimos dos versículos. Bueno, faltan 4, dice así. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, porque el creyente siempre debe vivir en santificación. Tengamos cuidado con esos movimientos que posponen la santificación. La santificación es ahora, hermanos. Y ahí me preocupas porque últimamente yo estoy viendo la forma del creyente y aceptan un montón de cosas que uno se preocupa, ¿cierto? El creyente, casi que el cristianismo ya está pareciéndose a la iglesia católica. Solamente somos religiosos, pero nuestra vida es igual a la del mundo. La iglesia, hay que reconocerlo, en Latinoamérica se está mundanalizando. Podemos ver megatemplos, iglesias gigantescas, porque Latinoamérica tiene iglesias gigantescas. Es más, en Latinoamérica están varias iglesias que son las más grandes del mundo, pero Latinoamérica sigue avanzando en inmoralidad impresionantemente. Entonces, solamente somos cristianos de nombre, pero no lo vivimos. Y a la gente hay que llevarlas a vivir el cristianismo, de verdad ser cristianos conforme a la palabra. Y lo que está diciendo acá es, el tiempo ya está cerca. O sea, desde que nuestro Señor Jesús resucitó, siempre el tiempo está cerca. Estos son los últimos tiempos, siempre ha sido los últimos tiempos. Siempre está cada vez más cercano la llegada de nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que ser reconocidos como hijos de luz, oponernos a todo aquello que esté en contra de la palabra. Florencia. Florencia, ¿iba a decir algo? En un momento se cortó, pero después siguió hablando que se me fue. Que los cristianos tenemos que también prestar atención en el caso de, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Que muchas veces hay gurises jóvenes, no sé si conoce la palabra, adolescentes, ¿no? Que gurises es como decir chiquilín, joven, una cosa así, que quieren a veces
hacer algo bueno, ¿no? Y ponerse en una causa justa o estar luchando por algo que vale la pena a veces, entre comillas, ¿no? Y digo, pero pasa en general, ¿no? Y muchas veces se involucran a veces en ese tipo de movimientos, como por ejemplo, yo hablo por mí porque conozco de que antes, cuando era adolescente, me metí en una organización que era para luchar contra el racismo. Y después cuando vi era contra el tema de la mujer, hasta ahí iba bien con el tema de los abusos hacia las mujeres, el maltrato y todo eso, hasta ahí iba bien. Y después, en un momento se fue infiltrando el tema de los homosexuales. Y cuando vi ya estaba el tema de la marihuana. Y cuando vi ya se había metido el tema del aborto. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas esas ideas. Digo, porque a veces uno, y lo digo porque eso también se infiltra en las iglesias. Tengo conocidos que lamentablemente después de eso se fueron de las iglesias porque se metieron en esas ideas y no se puede salir de eso. O sea, es Pero es difícil, que, solamente con la iluminación. sí. Pero yo creo, Florencia, es que su país es uno de los países de Latinoamérica que más ha estado dentro de la nueva izquierda latinoamericana, ¿cierto? Uruguay, ¿cuánto ha estado en izquierda? Un montón de años. Entonces esos movimientos eran normales, ¿no? Que Uruguay lleva, ¿qué? ¿Cuántos años estuvo en izquierda? Un montón. 15 Entonces, años. imagínate. Fue todo legal, o sea, no hubo ninguna dictadura de izquierda ni nada de ese tipo de cosas, todo, digamos, por mecanismos democráticos. Pero dentro de la izquierda se reconoce que se han hecho cosas positivas por el tema de la salud, la educación y demás. Pero hay cosas que son horribles, o sea, hay que Pero los reconocer. movimientos Sí, del aborto, de la ideología de género, crecieron impresionantemente. horrible, sí. Dice Hendrix, al decir especialmente, ¿por qué sabéis cuán crítico es este tiempo? Dice, y añadir inmediatamente, ha llegado la hora para que despertéis de vuestro sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando primeramente creíamos. Él está exhortando a los miembros de la Iglesia de Roma y a todos nosotros a dejar de lado nuestros hábitos pecaminosos y con la ayuda del Espíritu Santo avanzar la santificación. Recordemos que para nosotros es imposible la santificación si no es por medio del Espíritu Santo. Y es imposible aprender a ser un verdadero creyente en sociedad, hasta aprender a ser un verdadero padre y esposo si no es por medio del Espíritu Santo. Yo siempre digo que yo aprendí, el inicio de mi cristianismo, de mi matrimonio fue aterrador, hermano. A mí nunca me enseñaban a ser esposo, mi padre. Y eso me tocó a través de situaciones duras aprenderlo y a través de clamar y de rogar, ¿cierto? Y fue Dios a través de su gracia que me ayudó. Pero hay veces pasa así, uno tiene que aprender. Y es a través de la palabra y uno estarse negando y a pedir y ayuda, a pedirle ayuda a Dios para que le enseñe. Miren, como les había dicho, el matrimonio creyente está aterrador. De cada 10 parejas están divorciando 5. Quiere decir que el matrimonio del creyente está en un 50%. No duran. Entonces, así, la culminación de nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros, en el tiempo de lo que está cuando confesando por primera vez nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre está mucho más cerca, está inminente. Y los últimos 2 versículos, para que diga así, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Sí, yo soy de esos cristianos que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se aprueban hoy en día los creyentes, ¿cierto? Eso es, pues, lo que yo voy a decir es una posición personal. Yo soy de esos creyentes que, pues, no visito bares. Yo sé que hay muchos creyentes hasta reformados que les da igual visitar un bar y eso, pero bueno, allá ellos. Sí, yo sé que eso me sacarán un montón de versículos y todo eso, pero hay veces ese tipo de cosas, de glotonerías, borracheras, ¿cierto? Hay veces se permite hasta dentro de la iglesia, hasta dentro de la reforma también. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no debemos de pertenecer ni ser personas lujuriosas, ni ser personas laxivas, ¿cierto? No ser personas que mantengamos armando contiendas, que nos conozcan a uno por ser una persona complicada. Hay creyentes, hermano, que se conocen porque son complicados, que por todo es una pelea, que por todo es una discusión. Uno como creyente no debe ser así. Creyentes malucos, hermano. Yo conozco creyentes que son malucos, que uno dice, ay, me toca hablar con este hermanito. Son creyentes malucos porque son para armar peleas por cualquier cosa. Y envidiosos, hoy sería aterrador.
Siempre es, el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos siempre ser como nuestro Señor Jesús y analizando nuestro corazón, revisando nuestro corazón. Si hay algo que acusa nuestra conciencia, debemos clamar a Dios y confesarlo y clamar a Dios para que nos ayude por su gracia. Si eso es constante y yo no hago caso a mi conciencia, hay que tener cuidado. Dice, porque no debemos, Marian dice, porque no debemos ser tropiezo para los creyentes débiles en la fe y en los no creyentes. Ustedes saben que por ahí hay discusiones aún dentro de la reforma. Bueno, ese tema, digo que es un tema de conciencia, pero yo estoy colocando mi posición personal de acuerdo a lo que leo la palabra, ¿cierto? Yo no soy de estar en esos tipos de bares, ni bueno, igual, ¿cierto? Ni soy tampoco de tatuajes. Muchos dirán, ay, no, pero ¿qué tiene? Bueno, igual cada uno con eso, pero eso hasta dentro de la reforma ya en muchas ocasiones lo ven hasta normal. Pero yo creo que hay que tener posiciones firmes con respecto a eso. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a estos versículos antes que hablemos sobre el libro? ¿Un aporte adicional? Bendiga. Bendiga. ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Pastor, normalmente yo fui del candidato del Partido Colombia Justa Libres. A muchos pastores yo les dije de que yo no estaba de acuerdo tampoco. Me metí en política, ¿no? Sí, y pues yo le decía eso, que yo no estaba de acuerdo porque de hecho a mí los pastores de mi iglesia me mandaron a mí, porque yo no hacía no era ni líder en la iglesia, sino es que, oiga, me parece que usted está bien y toda la iglesia estuvo de acuerdo. Cuando yo estuve reunido ya con todos los grandes pastores, que apóstoles, un poco, yo decía, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo dije, ¿por qué no escogieron más bien de sus congregaciones y hubieran mandado? Y lo único que hice fue echármelos de enemigos. Ay, ¿qué pasó? Que yo no sé más de la palabra que uno. Usted sabe que ese partido de Colombia, eso está dominado por un movimiento apostólico, profético, ahí todo raro. Entonces, ustedes vieron bueno, es que de pronto muchos no conocen aquí el contexto en Colombia. Imaginen que hace tiempo ustedes saben que estos movimientos carismáticos se mueven por profecía, por un montón de cosas. Llegaron y le profetizaron a uno de estos senadores, que es un pastor que tiene una iglesia gigantesca en Cali, que iba a ser presidente de Colombia, imagínense. Y así enredan a los cristianos a través de esas profecías. Quién sabe, eso está un video subido por ahí en YouTube que le prometieron a John Milton que iba a ser el presidente de Colombia. Y eso es un enredo, o sea, si lo que hacen es confundir a las personas, ¿cierto? Y a mí me preocupa mucho esos movimientos apostólicos proféticos y más que son tan fuertes en Latinoamérica y muchos de ellos por lo general tienen las banderas de esos partidos políticos y pueden ser muy peligrosos, ¿cierto? Sí, pastor, yo dije eso, que eso era falso, que esa profecía era falsa, eso está ahí en la Biblia, que eso no está de acuerdo con eso. De la gente me pregunta, yo le digo lo que es la verdad. Sí. Eso sucede, sí, es la verdad. Michael, ¿iba a decir algo? Florencia. Aquí también pasó eso, también en Uruguay pasó eso, pero con un candidato que era pastor también pentecostal. Y pasó lo mismo y salió en todos los programas de la tele, escracharon a todos los evangélicos, fue cualquier cosa eso. Y profetizaron de que le iban a dar Uruguay para Cristo y salió hasta en Argentina, nosotros, una vergüenza, mal. Sí. Mira, aquí en Colombia hay un caso muy reconocido, y una de las iglesias más grandes de aquí de Colombia, y yo creo que de Latinoamérica, es muy reconocida, ¿cierto? Es la iglesia más carismática que hay. Movía a mucha gente, y la esposa del pastor, que siempre ha estado en la política en ese momento, también es senadora en este momento, que Dios le había dado una profecía, que iba a ser la alcaldesa de Bogotá. Y esa congregación que es gigantesca, se empezó a mover a la gente, que Dios le había dicho que ella iba a ser la alcaldesa de Bogotá, que iba a ser la alcaldesa de Bogotá. Y cuando llegó los comicios, no se pegó una quemada impresionante. Y la otra profecía era que Dios le había dicho que iba a ser la alcaldesa de Bogotá, pero que no se sabía cuándo. Imagínense, así limpiaron el tema. Pero así sucedió y eso fue reconocido. Porque es que a la gente se le manipula con ese tipo de profecías. Y mire lo que pasó. Ahora mire, la alcaldía de Bogotá está en mano de la izquierda. Entonces, ¿sí ven lo que pasa? Ariana iba a escribir algo. Yo por ahí vi a varios escribiendo ahí. Con respecto a esos temas. Mire, el tema de, por ejemplo, lo que ahorita hablaba, el tema de decir que un cristiano debe ser de derecha o de izquierda, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Igual lo que hay que mirar es el problema, porque también hasta la derecha aprueba el aborto,
aborto, la derecha también aprueba la ideología de género, pero son más los de la derecha que también protegen muchas cosas, ¿cierto? Eso hay que analizarlo muy bien. Igual a las personas no hay que decirles por quién votar o no, solamente que se centren en lo que está en la palabra, ¿cierto? Que protejan los principios de la palabra. Que miren que sean personas que estén a favor de la iglesia, que sean personas que estén de acuerdo en los principios bíblicos. Me preocupa es con esta nueva izquierda que está en Latinoamérica, que es esa nueva izquierda latinoamericana que viene encerrado con un montón de movimientos muy peligrosos, ¿cierto? Son un montón. Entonces, es eso, no es de acuerdo a la izquierda antigua. Por ejemplo, a lo largo de la historia vemos que hay mucha izquierda que no estaba de acuerdo con un montón de movimientos, pero esta que tiene Latinoamérica sí tiene un montón que van en contra de la palabra y que la prioridad de ellos es ir en contra de cualquier cosa que pueda oprimir, y para ellos los que oprimen son los hombres, la familia y la iglesia. Ven a la iglesia como opresora, ven al hombre como opresor, ven a la familia como opresora. Ahí es donde está ese problema, ¿cierto? Y entonces empiezan a tratar la iglesia como no esencial y le empiezan a colocar trabas, le empiezan a colocar cosas, ya la iglesia no se puede pronunciar, ya le puede... Ese es el problema. Pero igual la persona es libre para votar con quien quiera, ¿sí? Las personas tienen que orarle a Dios y examinarse. Dice Ariana, el izquierdismo marxista siempre ha sido ateo. Sí, pero recordemos que hoy una izquierda antigua, ortodoxa, que no estaba de acuerdo con el homosexualismo. Mire, eso es lo más chistoso. Mire, por ejemplo, esta nueva izquierda latinoamericana, usted ve un montón de personas que promueven la ideología de géneros, que con camisetas del Che Guevara. Y el Che Guevara no fue el que mató varios homosexuales y todo. Entonces, sí, ven, o sea, el problema es de la nueva izquierda, ¿cierto? Que ha introducido un montón de cosas, de movimientos todos raros. Y está aceptando estos movimientos de la ideología de género, matrimonio del mismo sexo, aborto, eutanasia, un montón de cosas, ¿cierto? Por un montón de cosas que pueden salir, ¿sí? Dice Gustavo, se deben analizar los candidatos y sus propuestas, mirar que no vayan en contra de la palabra, se debe orar y votar a conciencia, eso sí. Uno solamente le habla a la iglesia de lo que está de acuerdo con la verdad, ya la persona toma sus propias decisiones. Nunca un pastor debería hacer proselitismo político. Que si hay un hermano dentro de la congregación que está lanzado a la política, pues que sea el hermano también y que se le permita también que haga reuniones aparte y convoquen, pero hacer candidatura o apoyar como se hace hoy en día desde un púlpito, eso no se debe hacer, ¿sí? Aportes, para hablar un poquitico sobre el libro. Un aporte final, alguien que quiera decir algo, alguna pregunta, que quiera decir algo adicional con respecto a este tema que hablamos hoy, que pues ahí nos dio para hablar un poquitico sobre el tema de la política. Miren, como yo les decía, nunca la religión se debe apartar de la política. Los hombres que estén en la política deben ser personas que vayan de acuerdo con los principios bíblicos también, que los defiendan. Y los hay personas que son pro vida, ¿sí? Hay personas que son pro matrimonio, ¿cierto? Personas que defienden y aparecen. Y es más, y hay muchos de ellos que ni siquiera son cristianos, pero están ahí al frente. Florencia. Sí, yo estaba pensando que es importante también que nos acerquemos a esas personas que por más que nosotros sintamos rechazo a esas ideas, es importante que nosotros nos acerquemos a esas personas y hablemos de frente con esas personas y aunque sea les hablemos como si fuesen unos niños, porque es así nomás la única manera que tenemos para poder acercarnos y cambiar aunque sea de a uno. Es uno a uno hay que hacerlo a veces. Y a veces no sé si hay que tratar de acercarse. Lo que iba a decir era que es preocupante lo que pasó en Francia ahora, que parece que se aprobó o estaban en esa duda de que se aprobaba el aborto hasta los 9 meses. Esperemos que esas ideas no lleguen hasta América Latina. En Estados Unidos ya se aprobó en Nueva York, pero en Francia no sé cómo quedó ese tema. Parece que sí, que ya estaban en eso. Pero sí los aprueban, Florencia, los aprueban, mira. En Colombia han pasado varios casos críticos que se dejan avanzar los plazos. ¿Y aquí ha pasado? Y han abortado niños de 6, 7 meses en Colombia. En casos muy críticos. Y eso está pasando en Latinoamérica también. O sea, eso no hay que verlo tan raro. Wilmer. Un último comentario para hablar un poquitico sobre el libro. Wilmer. No, pastor, a ver, bueno, Daniel 2:21 dice que él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que eso prácticamente habla de la soberanía de Dios. Ese es mi aporte, yo.
Dios tiene control de todo. Listo. Vamos a hablar un poquitico sobre el libro. Les recomiendo que lean el libro. Es cortico. Ya tengo otro libro preparado para después de este lo vamos a terminar muy rápido. Pero este habla sobre el tema de la feminidad y la masculinidad, que es importante entenderla, ¿cierto? Muchos de las primeras partes de este libro habla sobre la sumisión mutua, ¿sí? Así como hablamos que la mujer debe, pues, sujetarse bíblicamente, ¿cierto? Como está la palabra, y que yo sé que hay hasta creyentes, hasta mujeres dentro de la Reforma, que esa palabra y ese versículo de sujeción hay veces no les cala muy rápido, pero es algo que es un orden que Dios estableció. Y habla también de una sumisión mutua, en donde es una pareja, ¿cierto? Que debe ser el vínculo del amor. Y también otro de esos diferentes apartados dentro del libro también habla que el hombre es la cabeza, ¿cierto? Y que no es de imponer autoridad, sino que es un orden establecido por Dios, pero el hombre sí es la cabeza del hogar. Debe haber un balance bíblico, porque hay muchos que dicen, no, pero es que eso está hablando de machismo, eso está hablando de patriarcado, esa es la palabra dentro de estos movimientos, eso es un patriarcado, eso es un hombre opresor, esa es la idea que le están colocando hoy a las mujeres hoy en día, que el hombre es un hombre opresor, pero hay que entender que cuando es un hombre de Dios y es un hombre que está de acuerdo con la palabra, es un hombre que sabe tratar a la mujer con amor, ¿sí? Y que se dirige a ella con amor, y que la sujeción es con amor, ¿sí? No se pueden dejar guiar por ese montón de ideas, que recordemos que también esas ideas están dentro de ciertas predicadoras en Latinoamérica y que mantienen hablando que las mujeres tienen que ser las princesas del reino, que las mujeres son empoderadas. Esas palabras son palabras feministas. Eso cuando hablan del empoderamiento de la mujer cristiana, de la guerrera, de la poderosa, por ahí un congreso que llamas que mujeres apostólicas, esos nombres es feminismo oculto dentro del cristianismo. Las mujeres tienen que aprender también a ser mujeres bíblicas y los hombres también a ser hombres bíblicos. Hay veces los hombres latinoamericanos, bueno, digo que por lo general todos los hombres tendemos a ser muy, muy secos y no debe ser así, ¿sí? Hay un balance bíblico al hablar de liderazgo, pero la responsabilidad primaria en el hogar sí está en el hombre y no es algo cultural, es algo que Dios estableció desde el inicio. Hoy en día hasta las iglesias, cuando uno les dice que el pastorado solamente es masculino y no femenino, o sea, siempre le llegan a decir, no, es que eso es un tema cultural. No, eso no es un tema cultural. No existe un solo versículo en la Biblia que hable de que el pastorado también es para las mujeres. No existe. 100 años atrás no habían mujeres pastoras, solamente era la esposa del pastor. Pero hoy en día, estos movimientos carismáticos lo único que traen es esto, y esto hay que decirlo claramente. El movimiento pastoral femenino es feminismo dentro de la iglesia. No sé qué opinan ustedes, hermano, pero es feminismo dentro de la iglesia. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a esto. Michael. Sí, pastor, buenas noches para todos, hermanos. Es total lo que usted dice, pastor. Pues usted sabe, yo asistía acá a la iglesia del pastor John Milton y desde hace muchos años, desde los 15 años, y vi cómo ellos al principio sí eran genuinamente una iglesia que, digamos, tenía la intención de realmente hacer la obra de Dios, pero rápidamente se fueron dejando corromper por el dinero. Dentro de eso, pues, la esposa de John Milton, pues, después de que a él se lo autoproclamaron apóstol, ella profeta, y entonces se ve la manera como dominante de parte de ella en la iglesia, se ve como la preferencia, o sea, hay mucha corrupción allí. Justamente pasaron a la red de jóvenes y justamente quedaron y establecieron como pastores al nuevo yerno del pastor, en ese momento John Milton, con la hija, ¿sí? Y después otro yerno, pues Joel, ¿sí? Que en Estados Unidos, que el papá creo que una misión aquí en Medellín con la mamá, y también los delegó como pastores de la red de adultos. Entonces, número uno, no está bien que entonces había muchos líderes y hombres y mujeres de Dios que realmente tenían esa pasión y ese perfil para ser pastores, encargarse de personas, pero no, solo era dentro de la familia,
¿sí? Sí, eso es Se en un veía. negocio familiar. Sí, hay veces, hay ciertas iglesias que pasan así. Es correcto. Es más, yo conocía a José Ríos, un candidato aquí es de Medellín, él, una gran persona y muy preparado. Hasta aquí en la ICESI en Cali hizo el diplomado de, bueno, cuando ya lo hacen como una especialidad dentro del derecho para ejercer cargos públicos, no me acuerdo ahora el título. Y se puede ver cómo a él, siendo tan preparado para el tema, no le dieron esa capacidad para llegar al Senado, sino que la tomó John Milton. Entonces, ya se volvió también muy mamón y cansón, perdón la expresión mamón, cuando ya todo dentro de la iglesia, aún en la reunión de líderes, todo era el tema de la política, todo era el tema de la política. Entonces, los verdaderos creyentes, los que realmente buscan la palabra de Dios, pues empezamos a retirarnos y a buscar otro, y mucha gente se fue resentida, de pronto con el hermano Wilmer, por escuché, porque pues nadie se puede meter con ellos, nadie puede estar en contra de ellos, nadie puede decir una diferencia, porque pues entonces no está en la visión, y esto viene desde el G12, usted lo dijo, la esposa de César Castellanos, el G12, como precisamente ellos lo vieron de una manera de gobernar, y todo fue numérico y multiplicado, que yo tengo 12 y mis 12 tienen 12, entonces tengo 144 y los 144 tienen 12, entonces son 1728, y todo desde ese entonces del G12 fue así, y Misión Paz está bajo esa, digamos, visión del G12. Entonces, ahí se puede ver cómo se corrompe la iglesia por el dinero y cómo se mezcla el tema de Dios, de la religión, no Dios, la religión, la mezclan con la política y cómo esto es tan nocivo. Entonces, mal hecho que una persona que se dice y en el momento está liderando use ese poder y esa influencia con miles de personas que le creen, que lo aprecian, que lo respetan, para, como usted dice, del púlpito hacer proselitismo en favor de la política, y finalmente salir beneficiado es él y la familia. Eso no está Sí, bien. sí. Listo, listo, gracias, Michael. Sebas, iba a decir algo. No, es todo esto del feminismo, o sea, está, bueno, especialmente aquí en La Paz está, bueno, aquí en Bolivia está entrando mucho, especialmente en La Paz, incluso en iglesias, o sea, tan conservadoras como la nuestra, porque, o sea, al grado, digamos, que llegan nuestras iglesias es al poner velo a la mujer, y aún, digamos, en iglesias así, digamos, tan súper conservadoras, están empezando a aceptar el pastorado femenino, prédicas de mujeres y todo eso, ¿no? Y se introducen los jóvenes, especialmente, igual había como un debate que teníamos hace tiempo, igual en la iglesia, porque había igual jóvenes, chicas que se levantaban y decían, ay, es que nosotros sí podemos hacer esto, o sea, medio que en contra, digamos, de toda la autoridad, digamos, de un varón, o sea, igual de tratar esos discursos de opresor, machista, y que se está metiendo, ¿no? Poco a poco dentro de las iglesias, y es lo que me parece más increíble dentro de Hasta iglesias iglesias tan conservadoras, pentecostales se mete. conservadoras. ¿Sí? Yo conozco iglesias pentecostales conservadoras que son serias y ellas también se están abriendo a todo eso. ¿Sí? Y es verdad. Obviamente, y que recordemos que la Biblia habla así de un complementarismo y las mujeres tienen funciones muy específicas dentro de la congregación, pero el gobierno de la iglesia es masculino. Y eso no es machismo. Eso es algo que está en la palabra. Y yo sé que hay veces cuesta, y uno hablar en contra del pastorado femenino, mejor dicho, se gana un montón de enemigos. Pero es claro, es histórico, es bíblico. El pastorado femenino es nuevo, lleva 100 años apenas. ¿Sí? Hay que buscar esa parte del balance bíblico, ¿sí? Recordemos que el hombre tiene la responsabilidad primaria y el hombre debe gobernar, ¿sí? Hablando tanto de su hogar, tanto de la parte masculina en la iglesia, de acuerdo a las directrices de la palabra. Muchos llegarían a decir, no, pero es que eso es esclavitud, eso era del año pasado. El problema es cuando se deja de lado lo que Dios está establecido, ahí es cuando empiezan a tenerse problemas en el hogar. Hay que entender, el hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero hay roles muy definidos. Y no es machismo, no es esclavitud, porque el hombre debe gobernar por amor.
y la mujer también debe entender que la sumisión también debe ser por amor, ¿sí? Y que es complementarismo, y no es machismo, ni servidumbre, ni nada, pero debe ser una unión por amor donde se entienda claramente lo que está en la palabra. ¿Listo? Florencia. Ah, Florencia, hoy estás activa, eso está muy bien. Yo está mejor compartir. Sí. No, que es importante que también que los padres, ¿no? En los hijos desarrollen también eso de la masculinidad y la feminidad bíblica. Y que lo hagan también, que lo enseñen de una forma que no solo que les sea atractiva, sino que sea algo de una manera excelente o de la mejor manera posible. Porque, por ejemplo, yo conozco muchas personas, así como decía el hermano, de que entienden de que la mujer no debe vestirse con ropa de hombre o el hombre con ropa de mujer, una cosa así, ¿no? Que no entendían bien ese pasaje, ahora no recuerdo bien exactamente el versículo, pero una vuelta yo estaba hablando con mi abuela sobre eso y ella se vestía con pollera larga. Y yo le dije, pero abuela, eso es porque la mujer tiene que ser femenina y el hombre masculino. Y como que ahí recién se entendió, pero aún así hay muchas iglesias que lo siguen enseñando de esa manera. Y es importante, como dice el libro, que es obvio que el liderazgo lo tiene el hombre dentro de la iglesia. No quiere decir que la mujer no tenga su participación desde su espacio o desde su lugar. Pero Sí, no, le pueden dedicar a mujeres, a los niños, a los adolescentes, ser evangelista, todo eso. Bueno, hay que tener cuidado con el tema de la ropa, ¿cierto? Recordemos que de pronto no hay que irnos hasta el enfoque pentecostal clásico ni nada de eso, ¿no? Una mujer puede ser contemporánea, vestirse con jean, vestirse bien, decentemente y verse bonita, ¿cierto? O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, una mujer puede vestirse contemporánea, siendo modesta y bien. Como dice la esposa de Paul Washer, que tu cuerpo sea un marco para tu rostro, no al revés, ¿cierto? Los hombres deberían de fijarse en el rostro de la mujer, ¿cierto? Y también es de como vista. Puede vestirse contemporáneamente, pero modestamente, ¿cierto? Igual el hombre, porque el hombre también se está colocando jeans muy apretaditos y eso, hasta pastor. Yo conozco pastores que tienen esta moda hipster y se visten, pero uno dice, uy, yo no sería capaz de vestirme así. Con unos jeans reapretados, así como esa moda hipster toda rara, no, eso tampoco. ¿Cierto? Digo que tanto el hombre como la mujer pueden ser contemporáneos, con la ropa contemporánea, pero ser modestos, ¿sí? Prudentes, sabios a la hora de vestirse, ¿cierto? La sensualidad, tanto el hombre y la mujer, realmente no está en la ropa, hermanos. La sensualidad está en el corazón. Yo conozco líneas conservadoras pentecostales que solamente se visten con falda y son sensuales, y son mujeres sensuales. Entonces la sensualidad realmente no está en la ropa, la sensualidad está en el corazón. Hay mujeres que pueden, o sea, se visten con ropa contemporánea, jeans, tema de ropa pues muy moderna y no son sensuales. Entonces la sensualidad más está en el corazón, hermanos. Gustavo. Carlos, mire, hay un tema con esta palabra sujeción, Sí. con la que estoy de acuerdo. Me parece que el libro es demasiado interesante. Obviamente mi posición también es completamente opuesta y contraria a todo este movimiento corrupto y pervertido del feminismo y demás. Pero la palabra sujeción no debería ser solamente un llamado a la reflexión para la mujer, sino para el hombre, ¿cierto? Porque usted estaba tocando un tema muy importante. El problema es que el hombre ha, utilicemos un término técnico, cercenado o mutilado las escrituras, cuando ocupándose del texto, hablando de sujeción, me parece que no ha hecho uso del amor para ejercer esa función, sino que ha sido un tirano dentro de su familia. ¿Cierto? Es muy importante. Inclusive cuando hablamos de legalismo, no hablamos de legalismo a nivel de congregación, sino legalismo dentro de la casa. Y cómo es de tirano, de opresor y de legalista el papá con respecto a sus hijos o con respecto a su esposa en el manejo de las relaciones. Entonces me parece que eso de alguna manera ha hecho que la mujer dentro de las congregaciones se levanten a refutar un poco el término, ¿cierto? Eso pasa un poco como los papás a la hora de la disciplina le dicen a los hijos que los hijos deben honrar a los padres, pero se olvida también que los padres no deben exasperar a sus hijos.
¿cierto? Para que haya lo que usted ha dicho, un perfecto equilibrio. Entonces me parece que eso también es un llamado a la reflexión en cuanto al entendimiento de esa situación y en cuanto a cómo el hombre debería llevar ese liderazgo con respecto a su mujer. Y debe gobernar con amor, eso sí es muy cierto. Y Sí. las personas piensan que, por ejemplo, que los puritanos eran muy legalistas y sujetaban a sus esposas. En estos días estaba hablando con la iglesia de eso. Pero cuando uno estudia los puritanos eran personas que entendieron el romanticismo y entendieron el liderazgo por amor dentro de sus hogares. Y eso es lo que hay que entender. Y lo que dice Gustavo es muy cierto. Hombres tiranos en sus hogares que le dicen a la Biblia con Biblia en mano, mira, aquí dice sujétese, sujétese. Eso no va a pasar nada. El hombre tiene que aprender a gobernar con amor, hermanos. Y la mujer va a cumplir su función bíblica también entendiendo eso. No obstante, puede haber un caso donde la mujer sea la creyente y el hombre no sea creyente, y el hombre sea una persona muy áspera. La mujer también debe aprender a sujetarse por amor, y a través de esa sujeción también puede ganar ese hombre para Cristo. Hay que analizar los casos también, ¿sí? Pero el creyente debe ser una persona que lidere su hogar por amor. Antes de primero ser una persona que alegue por todo, primero debe direccionar y dirigir con amor, y después sí ser firme. Uno hay veces como hombre hace lo contrario. Primero es lo primero, ¿y por qué hace esto? Y siempre es alegando, y el hombre casi es el que destruye el ambiente del hogar, ¿no? El hombre también tiene que aprender primero con amor, cuando en ocasiones las cosas están saliendo, ahí sí toca ser firmecito en muchas cosas, pero primero debe ser una dirección sabia. Por eso la Biblia dice que hay que clamarle a Dios para que Dios nos ayude a vivir con nuestras mujeres sabiamente, sabiamente. Pero la santidad del hombre y tanto de la mujer se ve principalmente en el hogar. Realmente yo sé quién soy yo y cómo va mi santidad con las personas más cercanas, con mi esposo, mi esposo y mis hijos. Ahí es donde realmente yo miro cómo está mi santidad ante Dios. No ante la iglesia, hermanos. Como yo les he dicho, ser piadoso ante la iglesia es lo más fácil de este mundo. Aparentar ser piadoso, lo más fácil. Pero vivirlo es otra cosa. ¿Alguien más? Un aporte adicional, miro, hoy también nos pasamos más de tiempo. Un aporte adicional para que oremos. ¿Alguien más que quiera decir? Ya que hoy tocamos temas complejos, pero era necesario también. ¿Alguien más quiere algo más que decir? ¿Algún aporte final sobre este tema para que oremos? Sí, pastor, gracias, qué pena, muy amable. Sí, que a esto nos lleva a reflexionar a todos que antes que enfocarnos en aspirar cargos políticos, de poder, de influencia, centrarnos humildemente en la palabra de Dios, en la oración, en que, como dice la palabra, si primero no sabemos gobernar nuestra lengua, pues no vamos a poder, o cómo vamos a poder gobernar a un pueblo, o una nación, o unas personas. Y es primero como hijos de Dios en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra propia casa, como decía el hermano Gustavo, primero dar ese ejemplo con amor en el Espíritu Santo, en oración, en la palabra, y ya como dice también la palabra, aunque de pronto no aplique tan en el contexto, pero todo lo demás será añadidura, ¿sí? Entonces, es como que todos lleguemos a esa reflexión de que ni el feminismo ni el machismo, y también usar de pronto la gracia que Dios nos da para hacer o corromper lo que Dios quiere con nosotros. Bueno, vamos ahora. Bueno, hablando de ese tema del pastorado femenino, mire que las cosas ya están hasta mucho más allá. Ya hay mujeres que se autoproclaman apóstoles. Ya hay mujeres apóstoles, o sea, son nunca antes visto, pero en esta generación, ya, o sea, aparte de que autoproclamarse apóstol está bien antibíblico, ahora ya hay mujeres que se autoproclaman apóstoles. Ya hay congresos, por ahí hay un afiche que en estos días publicaban estas páginas de apostolados, todo eso, que mostraban este congreso. Es que apóstoles y todas las mujeres que estaban ahí en el congreso eran apóstoles. O sea, eso no tiene ni... O sea, aparte de que el pastorado femenino no tiene sustento bíblico, menos lo de apóstol, ¿cierto? Aparte del apóstol, hoy, como les había dicho, hoy vivimos una apostolitis. O sea, hoy como que casi no hay pastor, hoy todos quieren ser apóstoles. Bueno, vamos ahora. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tema, por este tiempo, Señor, de reflexión y de análisis también doctrinal de lo que nosotros vivimos, Señor, en Latinoamérica. Te damos gracias, Señor, por esta porción, porque sabemos que
todos estos temas también de gobernantes, Señor, y las personas que se levantan. Hoy te pedimos, Señor, que nos dé mucha sabiduría a ser ciudadanos correctos, pero también a defender la verdad. Te doy gracias, Señor, por los diferentes hermanos de otros países, Señor, que nos conectamos, Señor, cada jueves a hacer estos estudios. Gracias, Señor, porque también es un tiempo donde profundizamos, Señor, en temas doctrinales, Señor, y donde también analizamos todo lo que se vive en nuestro en el contexto de nuestra región. Te damos, Señor, a ti la gloria, el honor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Estamos ahí pendientes. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Bendiciones. El Señor los continúe bendiciendo. Buenas noches. Lo bendiga, pastor. Bendiciones.